Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera instancia de nuestro ciclo de charlas en el marco del proyecto Hackathon por el Agua. Vamos a esperar unos minutos mientras más personas se suman a la charla y damos comienzo. Muy bien, están sumando. Somos 27, 28, muy bien. Bueno, comencemos entonces en honor al tiempo y para aprovechar el tiempo que estamos dedicando todos y sobre todo ustedes que vienen sumando a esta charla y también el tiempo de Bruno. Quería darles a todas y todos la bienvenida a esta instancia, a esta nueva charla del ciclo de la Hackathon por el Agua. Mi nombre es Santiago Mayagray, soy director ejecutivo de la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile. Para mí es un placer estar acá con ustedes y acompañar al doctor Bruno en esta exposición titulada Priorizando el bien común en la gestión de las cuencas hidrográficas. Antes de presentarles a nuestro invitado y darle el pase, quería comentar brevemente sobre nuestros proyectos para quienes no lo conocen aún. La Hackathon por el Agua es un proyecto organizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile, con la participación y colaboración de más de 15 organizaciones, entre las que se encuentran universidades en 7 regiones, como por ejemplo la Universidad Austral de Chile. La Hackathon por el Agua busca generar soluciones innovadoras y escalables a la crisis hídrica que se vive en Chile. Y a partir de este ciclo de charlas esperamos poder entender los desafíos del agua desde múltiples perspectivas y visiones. Estas charlas las vamos a realizar todos los miércoles a las 6 de la tarde hasta el 23 de junio, semana en la que comienza el gran evento de la Hackathon por el Agua. Tendremos invitados e invitadas referentes en estas temáticas, por lo que las invito y los invito a estar atentos a nuestras redes sociales para poder participar. Luego les voy a dejar también en el chat la página web del proyecto y las redes sociales para que puedan seguirlas por ahí. El día de hoy contamos con el privilegio de tener la presencia del doctor Bruno Mazzorana, quien nos realizará una presentación que se llama Priorizando el bien común en las cuencas hidrográficas. Bruno es profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Se dedica a la geomorfología fluvial experimental y aplicada y al manejo de los riesgos hidráulicos en ríos de montaña desde el año 2002, cuando comenzó a trabajar en la Dirección de Obras Hidráulicas en el norte de Italia. Antes de comenzar, agradecemos la presencia de cada una de ustedes y les recuerdo que si tienen preguntas pueden hacerlo a través de la sección de preguntas y respuestas y al final vamos a tratar de dar un espacio para responderla a todas. Entonces, sin más que agregar, dejo con ustedes a Bruno. Adelante, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en realidad es un privilegio para mí poder un poco charlar con ustedes y presentar, digamos, los alcances y los avances de nuestras actividades en la gestión, ¿verdad?, de las cuencas hidrográficas y de los corredores fluviales, y también ver cómo el concepto de bien común es fundamental en este aspecto. Me permito de compartir pantalla, tengo una presentación. ¿Pueden ver la lámina? ¿Me confirman, por favor? Sí, Bruno, perfecto, la estamos viendo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, el título de la charla es Priorizando el bien común en la gestión de las cuencas hidrográficas. Bueno, cada palabra en realidad del título, ¿verdad?, abre una página por sí mismo, ¿ya? El hecho de que priorizamos el bien común, evidentemente es una elección. Tenemos que quererlo hacer, ¿ya? Querer priorizar el bien común en la gestión de las cuencas hidrográficas.
Voy avanzando, ojalá que me deje avanzar. Ok, perfecto. Aquí les presento un poco el esquema de los contenidos, ¿ya? Entonces, partimos con el contexto de gestión. Nos vamos formulando un par de preguntas fundamentales, y esto es algo que hay que hacer preliminarmente a las actividades de gestión, ¿ya? Hablaremos un poco de lo que es en realidad la economía y lo que es la crematística, siempre para acordarnos un poco dónde debería estar el balance de la actividad económica, ¿verdad? Después veremos que las cuencas hidrográficas y los corredores fluviales, ¿verdad? Que son aquellas zonas de transferencia de los flujos de agua, sedimento, ¿verdad? Y también material orgánico, que son como las venas de la cuenca hidrográfica, como estos espacios están un poco amenazados, entonces necesitan una gestión cuidadosa. Hablaremos de algunas amenazas, del concepto de ocupación del territorio, exposición y vulnerabilidad. Esto es como contexto. Después, como les dije, ¿verdad? Antes de entrar en el análisis, presentaré una visión preanalítica para una gestión holística. Ya sería un poco el fundamento teórico, si quieren, un poco filosófico, de cómo abordar la gestión. Finalmente, ovviamente, esta visión preanalítica tematiza los conceptos que hoy en día parecen ser relevantes en la escena mundial acerca de cualquier gestión del entorno. Se habla, ¿verdad?, de resiliencia, se habla, ¿verdad?, de las funciones y de los servicios ecosistémicos que tenemos que maximizar, ¿verdad? Para no deber sustituir estas funciones que el ecosistema nos brinda, ¿verdad? Vamos después a ver algunos principios de valor y de derecho que debiesen soportar la gestión de las cuencas hidrográficas. Y vamos también a ver algunas alternativas como economías heterodoxas al servicio del bien común. Después, obviamente, hay mucha filosofía, pero finalmente hay también que presentar un método. ¿Cómo se podría gestionar las cuencas hidrográficas bajo estas premisas? Y les voy a presentar un método que hemos desarrollado en una década de actividades prácticas en Europa. Claramente, este método no pretende, ¿verdad?, ser una pauta que hay que copiar al 100%, quizás que sea un poco inspirador, pero cada contexto, ¿verdad?, requiere sus ajustes y requiere la atención a las particularidades del contexto. Y finalmente vamos a ver algo central, que es el manejo de los riesgos naturales y antropogénicos en las cuencas hidrográficas y en el corredor fluvial. Muy bien, ahora aquí las láminas no avanzan muy rápido, entonces quizás que voy a formularles las preguntas, ¿verdad? Las 3 preguntas fundamentales. Bueno, en cualquier ejercicio de manejo, la primera pregunta es, ¿cuáles son nuestros propósitos? Y subrayo la palabra nuestros, porque tiene que ser claro que nuestros significa, ¿verdad?, los propósitos de todas las ciudadanías, ¿ya? Entonces, en esta primera pregunta hay la obligación, ¿verdad?, de definir quiénes somos nosotros, cuáles son los propósitos, ¿verdad?, que queremos poner y priorizar en la gestión de las cuencas hidrográficas. La segunda pregunta fundamental es cuáles recursos limitados o escasos ya necesitamos, de nuevo esta primera persona plural, necesitamos todos, todas, ¿verdad?, para lograr estos propósitos o los objetivos y cuáles propósitos priorizamos, ¿verdad? Porque evidentemente si los recursos son escasos, hay de alguna forma que priorizar los propósitos. No se puede usar el agua para todos los usos al mismo tiempo, ¿ya? Si el recurso agua en un cierto periodo es escaso.
Bueno, aquí evidentemente les presento un poco una cuenca hidrográfica de montaña, ¿verdad? En la zona amarilla, que es la cuenca donde ocurren la se dice dinámica contributiva, todos los procesos de flujo, agua y sedimento, ¿verdad? Que se concentran finalmente en los cauces fluviales, donde ocurren los procesos de transferencia, y después hay zonas que son parte de la gestión donde ocurre la dinámica distributiva, ¿verdad? Donde estos flujos, ¿verdad? Se desplayan, por así decirlos, en el espacio. En este caso es un abanico aluvial que, como dice la palabra misma, es una geoforma donde hay una dinámica distributiva. ¿Ya? Muy bien. Les quiero introducir, bueno, ustedes dirán, nada de nuevo, este profesor quiere hablarnos de economía. Bueno, sí que les quiero hablar de economía, porque a veces hay que regresar un poco a la etimología de las palabras para entender lo que se había conceptualizado como economía. Economía, ¿verdad? Etimológicamente llega de las dos palabras griegas, oikos, que significa casa, ¿verdad? El lugar donde vivimos, ya podríamos imaginar hoy en día con los problemas globales que tenemos, es el planeta Tierra, es, digamos, todos los ecosistemas que nos albergan, ¿verdad? Y nomoi, que es la administración, ¿verdad? Entonces, la economía en sí, ¿verdad? Con Aristóteles tenía el sentido de efectivamente administrar la casa en que vivimos. Pero al pasar del tiempo, ¿verdad? La situación, el concepto se ha ido un poco mutando y hoy en día más que ser economía, hacemos crematística. ¿Qué es la crematística? Del griego crematísticos, en realidad la crematística se refiere más a la acumulación de riqueza y dinero, ¿ya? Entonces, lo que ocurrió es que hemos empezado a confundir lo que es el fin con el medio, ¿verdad? Es muy importante que tengamos presente que el fin es la administración de la casa en que vivimos y no la acumulación de riqueza. Quizás que el dinero sea un medio, pero nunca puede ser el fin, ¿ok? Entonces, esto nos conlleva a repensar un poco cuál es la finalidad de la economía. Y últimamente, ¿verdad? Han surgido varias teorías económicas heterodoxas que se contraponen, ¿verdad? A la ortodoxia económica, que ponen más en el centro el bien común, ¿verdad? Hay la economía ecológica, por ejemplo, la economía del bien común, etcétera, que se han dado cuenta, entre comillas, que hay de nuevo que replantear muy bien los objetivos. Entonces, fundamentalmente, preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Y esto es fundamental también en la gestión de las cuencas hidrográficas, pero lo veremos, ¿verdad?, a lo largo de la presentación. Muy bien. Entonces, aquí les presento otra lámina que hace el punto de la situación. Quizás que como 100 años atrás, 200 años atrás, alguien podría pensar, ¿verdad?, que la economía es un sistema pequeño, ¿verdad?, incluido en un sistema mucho más grande que es el planeta Tierra con todos sus ecosistemas. Entonces, ¿verdad?, expandirse al interior del sistema más grande, ¿verdad?, no tenía muchas implicancias, porque finalmente la economía era un sistema pequeño, circunscrito, incluido en el sistema más grande ecológico y ecosistémico. Pero lamentablemente hoy en día estamos frente a otra situación. La economía es pervasiva, ¿verdad? El sistema económico está empujando contra los límites biofísicos, ecosistémicos, ¿verdad? Entonces, lo que pueden ver en esta lámina es que si una vez
¿verdad? El ecosistema nos podía entregar muchos servicios ecosistémicos, ¿ya? Para nuestro bienestar, y la economía nos entregaba una pequeña flechita, un pequeño flujo de servicios económicos. Hoy en día, debido al tamaño, ¿verdad?, del sistema económico, en realidad estamos invirtiendo esta tendencia. Estamos requiriendo muchos servicios económicos y estamos reduciendo la capacidad del sistema envolvente de generar los servicios ecosistémicos, ¿ya? Entonces, esto es un punto fundamental que hay siempre que tomar en cuenta y por esto necesitamos un manejo integral. Entonces, yo en mi charla no pongo en el centro solamente el manejo del recurso hídrico, pongo en el centro el manejo del recurso hídrico en conjunto con el espacio donde ocurre el ciclo hidrológico, y en este caso es la cuenca hidrográfica. Aquí les muestro una evolución, son 3 mapas, ¿verdad? De un río de mi región de origen, un río que en realidad es bastante chiquito, pero solamente para que vean cómo el sistema económico en el sentido de la ocupación del espacio, ¿verdad? Ha prácticamente colonizado el corredor fluvial, ¿verdad? En el mapa del 1820, ¿verdad? Ustedes pueden apreciar el río que como casi una serpiente de forma meandriforme se desarrollaba, ¿verdad? En el valle fluvial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes ya pueden apreciar que prácticamente hubo un aumento bastante relevante de la actividad agrícola en este caso, y el río ya se ve mucho más rectificado para dar espacio a la actividad agrícola. Y finalmente, ¿verdad? En el 2011 podemos apreciar que hubo como un avance del frente de urbanización a ocupar aún más el corredor fluvial. Esta es, digamos, una traducción en un mapa, ¿verdad?, de lo que les he explicado anteriormente con la lámina del sistema económico versus el sistema natural. ¿Ya? Y finalmente lo que encontramos es un río prácticamente completamente artificial, antropizado. ¿Ya? Y bueno, ahora tendríamos que preguntarnos si esta evolución hubiese podido ser distinta con un manejo, ¿verdad?, del corredor fluvial o de la cuenca hidrográfica en un sentido más orientado al bien común. ¿Ya? Bueno, hoy en día, además de las varias presiones que estamos sufriendo, hay también la presión del cambio climático. ¿Ya? La presión del cambio climático, todos los científicos hablan del cambio climático, pero vemos un poco cómo actúa el cambio climático, ¿verdad? Hay procesos de amenaza o de peligro que podemos visualizar como una cuña que entra, ¿verdad?, en el espacio, ¿ya? Y hay obviamente procesos que decidimos nosotros, como la ocupación del territorio, que sería como esta alfombra que tiramos para arriba, ¿verdad? Y el cambio climático actúa como un martillo que le golpea aún más la cuña para que entre en la zona donde nosotros hemos ocupado el territorio. Y el crecimiento económico no hace más que aumentar la velocidad con la cual tiramos, ¿verdad?, la alfombra por arriba del espacio. Entonces, evidentemente, hay como dinámicas convergentes que acentúan los problemas. Bueno, aquí lo vemos un poco en relación a la cuenca hidrográfica. Yo le mencioné esta parte, ¿verdad?, de la cuenca que es el abanico aluvial, que es la parte más plana de la cuenca, ¿verdad?, donde ocurren la dinámica distributiva y los procesos aluviales. Y vamos a ver un poco el desarrollo, ¿verdad? La dinámica distributiva es el conjunto de los procesos naturales que ocurren sí o sí en un corredor fluvial o en una cuenca hidrográfica. La dinámica antrópica es aquella dinámica que influenciamos directamente nosotros con nuestras decisiones. Y cuando uso la primera persona plural, siempre hay que tener cuidado quiénes son los nosotros que toman las decisiones. Ok, en este caso, ¿verdad? Prácticamente
no hay solape entre las dinámicas distributivas y la dinámica antrópica. Fundamentalmente todavía no hemos construido nada en el territorio. Pero claramente, si decidimos, ¿verdad?, poblar una cierta zona, comenzamos, ¿verdad?, a construir objetos y exponerlos a la dinámica distributiva o la amenaza. Entonces, se viene a configurar una situación de riesgo, ¿verdad? Que podemos identificar, ¿verdad?, como el solape entre la cuña de los procesos naturales y la otra cuña de los procesos antrópicos. ¿Mm? Bueno, aquí pueden ver el caso, por ejemplo, de Chaitén en la región de los lagos. Como saben, en Chaitén erupcionó el volcán homónimo en el año 2008 y lo que pasó es justo en el abanico aluvial, ¿verdad? Una dinámica distributiva de proporciones importantes y había, ¿verdad?, una ocupación del territorio prácticamente total en aquella zona. Entonces, el solape entre la dinámica distributiva, la amenaza, y la dinámica antrópica estuvo bastante evidente y los daños también. Entonces, aquí es evidente que no podemos de alguna forma desviar la culpa, si quieren, de una planificación un poco arriesgada a otros factores, ¿ya? La dinámica distributiva es algo que ocurre naturalmente en el territorio y bueno, hay algunos territorios que son más propensos, más expuestos, más susceptibles a estas dinámicas con respecto a otros. Los corredores fluviales en particular son aquellos espacios donde el río trabaja, ¿verdad? Entonces son naturalmente expuestos a los procesos de amenaza. Aquí hay otra lámina que fundamentalmente hace ver más de cerca cuáles podrían ser los efectos. Ok, pero bueno, hemos hablado del corredor fluvial, que es esa parte fundamental de la cuenca hidrográfica, es justo donde, ¿verdad?, se encausa el río y trabaja el río. Pero vamos a dar una definición que nos puede ayudar en su delimitación. Consideramos al corredor fluvial como todo aquel espacio tridimensional, no es solamente la superficie del suelo en aquel espacio, ¿verdad? Es también la parte subterránea. Entonces, todo aquel espacio tridimensional donde se desenvuelven los procesos hidromorfológicos, ¿ya? Porque si el agua se mueve en el espacio, obviamente arrastra sedimento, entonces hay un cambio morfológico, los procesos ecológicos y también hidrosociales, ¿verdad? ¿Qué significa procesos hidrosociales? Hoy en día lo sabemos, sobre todo en algunas zonas donde el recurso hídrico es un recurso realmente escaso y quizás no es distribuido de la forma más apropiada. Entonces, ahí hay procesos hidrosociales, ¿ya?, que de alguna forma se alimentan y pueden generar algunos conflictos. Bueno, todos esos procesos, ¿verdad?, en el espacio hay que incluir también las planicies de inundación, porque el agua no se queda siempre donde nosotros queremos que esté, en el cauce. A veces, cuando hay crecidas extremas, ¿verdad?, hay inundaciones y el agua ocupa, ¿verdad?, también las planicies de inundación. Bueno, normalmente se hace referencia para delimitar el corredor fluvial a un evento con un tiempo de recurrencia de 300 años. Esto significa que se imagina, ¿verdad?, simular un evento de crecida con este tiempo de retorno o de recurrencia y se ve hacia dónde puede llegar el agua. Y entonces se puede de alguna forma delimitar el corredor fluvial con esta precaución. Bueno, hay también que tomar otras precauciones. Nosotros construimos obras de defensa, ¿verdad?, que normalmente tienen el propósito de defender el territorio, o sea, de evitar que ciertas zonas sean inundadas. Pero estas obras de defensa, ¿verdad?, no es que funcionan siempre al 100%. Pueden fallar, ¿verdad?, sobre todo si la manutención no es optimal. Pueden fallar justo cuando los eventos son más extremos. Entonces, es precaucional incluir
también aquellas zonas que se encuentran atrás de estas obras de defensa, incluso si se presupone que las obras de defensa funcionen perfectamente. Muy bien, ahora esta quizás es una laminita un poco compleja, pero en conjunto vamos a ver lo que entiendo, ¿ya? Si queremos planificar el espacio y en particular el corredor fluvial, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos un funcionamiento ideal, un funcionamiento ideal, que significa que prácticamente esperamos que a través de nuestra planificación, ¿verdad? El territorio nos entregue todos aquellos beneficios, aquellos servicios que podemos extraer, ¿verdad? Esa es un poco una palabra que no se debería usar, porque no la extraemos. En verdad, beneficiamos de ciertos servicios y tenemos que tener una cierta reverencia frente a la naturaleza, porque la naturaleza nos entrega algo, ¿verdad? Digamos, que es importante para nosotros. Ahora, aquí la forma azul, ¿verdad? Es la decisión de cómo planificar el territorio. Ahora, imaginamos, ¿verdad? Que nosotros en un cierto tiempo queremos un nivel agregado de idealidad, o sea, un cierto funcionamiento del corredor fluvial, ¿verdad? Identificado con esta línea negra continua. Imaginamos después que 10 años más allá, queremos que el corredor fluvial funcione a un nivel de idealidad que no es más bajo, es distinto, según la línea, ¿verdad?, discontinua, ¿ya? Imaginamos finalmente que en 100 años más queremos que el corredor fluvial entregue los servicios relativos a un nivel de idealidad identificado con la línea punteada y discontinua. ¿Ok? Entonces, aquí se pone el problema. ¿Cuál es el corredor fluvial que tenemos que crear, que planificar, para que efectivamente funcione mejor en relación a todos esos niveles agregados de idealidad? ¿Es el corredor fluvial de tipo A? ¿O es el corredor fluvial de tipo B? ¿O es el corredor fluvial de tipo C? Bueno, si fuese el corredor fluvial de tipo A, nosotros estaríamos como sociedad súper contentos al tiempo T1, en 10 años, ¿ya? Pero después de otro periodo, vemos que un corredor fluvial diseñado como en la situación A no responde bien al cambio del nivel agregado de idealidad, porque no podemos, ¿verdad?, reversibilizar la planificación que hemos decidido efectuar en el caso A. En el caso B ya la situación es un poco mejor, porque cambiando el nivel de idealidad, ¿verdad? Como mínimo en el tiempo T1, en el tiempo T2, el corredor fluvial, entre comillas, funciona suficientemente bien, porque llegamos suficientemente cerca del nivel de idealidad de T1, pero también suficientemente cerca del nivel de idealidad de T2. Pero hoy en día que tenemos procesos de amenaza, como les he dicho anteriormente, ya sea naturales, cambio climático, etcétera, ya sea hidrosociales, etcétera, sería mejor, honestamente, planificar el corredor fluvial como en la situación C. Quizás que no alcanzamos los niveles de idealidad agregada al tiempo T1, pero sumando, ¿verdad?, todos los efectos, el corredor fluvial al tiempo C es mucho más resiliente porque puede entregar servicios ecosistémicos, ¿verdad?, a lo largo de un periodo de tiempo mucho más largo. Entonces, es esta la pregunta fundamental y la tarea fundamental del ejercicio de planificación, ¿verdad? Si la resiliencia y el buen funcionamiento del corredor fluvial y entonces el bien común están al centro de la planificación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no los quiero dejar sin algunos principios, porque claro, alguien podría decir, estas son las ideas personales, ¿verdad?, del profesor Bruno Mazzorana, y bueno, las escuchamos, pero finalmente cada uno, ¿verdad?, tiene la libertad, y eso es obvio que sea así, de formarse la propia opinión.
Pero hay algunos principios quizás que nos ayudan en encontrar un plano común para las decisiones acerca de la planificación del territorio. Les propongo algunos, ¿ya? Hay un principio de valor que ha formulado Manfred Max Neff, que también estuvo elegido como Premio Nobel de la Economía Alternativo y también ha hecho mucha docencia e investigación en la Universidad Austral de Chile, entonces por eso se lo cito también. Ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la reverencia de la vida. Yo pienso que esto, más allá de la filosofía, también está en línea con lo que les he dicho anteriormente. ¿Se acuerdan que una solución de tipo A, verdad, maximiza los beneficios a corto plazo, pero a largo plazo, verdad, podría ser deprimente, ¿ya? Podría ser una solución que no funciona. Entonces dejamos las generaciones futuras con un corredor fluvial, con una cuenca hidrográfica que no entrega los servicios ecosistémicos que la sociedad necesita. Bueno, hay también un principio de derecho que siempre sería bueno acordarnos, ¿ya? Es un principio, ¿verdad?, que, de las Naciones Unidas, que dice, ¿verdad?, que explícitamente que el derecho humano al agua y al saneamiento, ¿verdad?, es prácticamente un derecho humano y es además necesario para realizar todos los demás derechos humanos, ¿ya? Entonces, según esta concepción, si no hay derecho al agua, tampoco se alcanzaría plenamente, ¿verdad?, garantizar los otros derechos humanos. ¿Y quién tiene que hacerse cargo de garantizar estos derechos? Bueno, antes que todo el Estado. Después se puede buscar todas las formas de colaboración posible, pero es una tarea del Estado en general, ¿ya? Se lo digo de esta forma. Muy bien, claramente ahora le estoy al debe del método, ¿verdad? Estoy al debe del método. Y aquí esta lámina es un poco compleja, pero me tomo el tiempo de explicarlas, ¿ya? ¿Cómo intentar planificar un corredor fluvial? Primero, aquí hay como tres solapes, ¿verdad? Hay tres solapes. Como les dije anteriormente, la forma roja representa, ¿verdad?, lo que la sociedad desea, ¿ya? Entonces, la sociedad en algún momento desea proyectar su entorno de una determinada forma para que entregue ciertos servicios ecosistémicos. Sin embargo, hay limitantes, ¿verdad? Hay limitantes. Entonces, la forma gris aquí identifica las limitantes. Son limitantes, bueno, las más evidentes son las limitantes dadas por la escasa disponibilidad de los recursos, pero hay también otras limitantes, varios obstáculos, ¿verdad?, a la planificación, ¿ya? Por ejemplo, leyes que dificultan, ¿verdad?, la planificación del entorno o que favorecen un cierto paradigma económico, entonces puede ser que estas sean limitantes para alcanzar el bien común en el corredor fluvial. Y finalmente hay las posibilidades concretas de creación del corredor fluvial que dependen de los procesos naturales, hidromorfológicos, ecológicos, etcétera, ¿ya? Yo podría desear, ¿verdad?, un río con una vegetación desarrolladísima en una zona, ¿verdad?, con escasez hídrica de siglos. No lo voy a poder alcanzar en el corto plazo, ¿verdad? Transformar este entorno según la idea deseada. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Pero más que solo tomarlos en cuenta, hay que conocerlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la sociedad desea? ¿Qué es lo que la sociedad desea? Esto hay que ponerlo negro en blanco, ¿verdad? Hay que visualizarlo. ¿Cuál es la visión acerca de un cierto territorio a ser planificado? ¿Quién desarrolla la visión? ¿Cuáles son las características que queremos realizar? Entonces, evidentemente, ¿verdad?, un foro
¿verdad? Un foro del corredor fluvial, un consorcio público de Cuenca, debería encargarse de recolectar toda esta información a través de varios métodos, ¿verdad? Encuestas, estudios de preferencias, evaluación contingente, para tenerlo claro, qué es lo que queremos. Porque a veces no es suficientemente claro cuántos proyectos hemos visto realizar que la ciudadanía pensaba que se realizara un proyecto de un determinado tipo y después en la realidad quedó otra cosa, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claridad sobre lo que queremos. Y de nuevo uso la primera persona plural porque ese tiene que ser un ejercicio participativo, inclusivo, ¿verdad? Con respeto pleno de la igualdad de género, etcétera, ¿ya? Entonces, todos tienen que tener una palabra en el entorno en que queremos vivir. Y además, necesitamos pensarlo incluso hacia las generaciones futuras. Entonces, el principio de precaución, ¿verdad? Tiene que ser siempre presente. Muy bien, evidentemente hay un marco institucional y un marco legal, ¿verdad?, que condicionan la planificación. Pero en este sentido, les quiero decir que en un determinado momento, obviamente, las leyes que están escritas son las leyes que hay que respetar. Pero a largo plazo, tiene que tener un debate acerca de este marco institucional y marco legal, porque evidentemente en algunos casos el marco existente puede ser obstaculizar, ¿verdad? La creación de un corredor fluvial que responda al bien común. Bueno, y obviamente hay también que dotarnos de personal, disculpen esta palabra capital humano que no me gusta, pero digamos de personal que conlleva el conocimiento, ¿verdad? Y quizás que sea un conocimiento disciplinario, pero este personal tiene que trabajar de forma transdisciplinaria para entregar el conocimiento que es útil, ¿verdad?, para la planificación. Pero claro, como han visto en este esquema, evidentemente no es solamente el conocimiento que dicta lo que hay que hacer. Hay un debate, ¿verdad?, social, ¿ya?, en un marco institucional. Muy bien. Entonces, esta colaboración, ¿verdad?, que se pueden imaginar, crea anticipadamente un corredor fluvial, planifica un corredor fluvial y se pregunta cómo funcionará este corredor fluvial, qué característica tendrá, qué servicios ecosistémicos entregará, ¿verdad? Entonces, tiene también que anticipar cuáles son los efectos a largo plazo del cambio que se realiza en el territorio para tomar las decisiones, digamos, más prudentes, entre comillas, sobre todo frente a un escenario, ¿verdad?, de extrema incertidumbre relacionada al cambio climático. Bueno, evidentemente, esta creación anticipada, ¿verdad?, tiene que ser de buena calidad. Hay que fundamentalmente hacer una planificación con todos los antecedentes necesarios. Y sobre todo, cuando se comienza a realizar el cambio del territorio según los patrones deseados y posibles, hay constantemente que monitorear lo que pasa para poder eventualmente, si se ve que algunas cosas no funcionan tan bien, subsanarlas. Bueno, en esta pequeña figura, ¿verdad? En mi región de origen hemos transformado un corredor fluvial extremadamente artificializado, ¿ya? Estilo un canal, ¿verdad?, de hormigón, en un río que aquí pueden ver, un río que trenzado con múltiples canales, mucho más cerca, ¿verdad?, de su condición originarias antes de las intervenciones que hicimos el siglo pasado. Entonces, es una rehabilitación, renaturalización de un corredor fluvial. Pero claro, hay siempre que monitorearlo para ver si efectivamente la trayectoria evolutiva del río coincide con lo esperado. Si no coincide con lo esperado, habrá que hacer alguna intervención correctiva.
Muy bien. Claro, aquí les voy a presentar un esquema de cómo se podría organizar la planificación de un corredor fluvial. Bueno, primero que todo necesitamos una comunidad atenta y proactiva. Y eso pienso que hoy en día, entre comillas, pásenme la palabra, lo tenemos claro. Si la comunidad no es atenta y proactiva, no necesariamente nuestros representantes, ¿verdad? Automáticamente hacen lo que la comunidad piensa que es prioritario. Entonces se necesita esta proactividad y esta atención. Comienzo entonces de la participación ciudadana que pone sobre la mesa el problema, ¿verdad? Si, por ejemplo, un corredor fluvial se encuentra en una situación súper degradada, ¿cómo renaturalizar, rehabilitar el corredor fluvial? Perfecto. Primero, de todos los procesos se necesita un diagnóstico, ¿verdad? Saber cuáles son los problemas. Y como segundo punto, ¿verdad? Se necesita formular una visión con los objetivos, o sea, cómo tiene que ser el corredor fluvial. Después se necesita generar un espacio decisional, ¿verdad? Representativo, inclusivo, ¿ya? Participativo, donde se discuten las distintas alternativas, ¿ya? Y se toma una decisión participada, porque esta decisión participada va a tener mucho más legitimidad que una decisión que no sea tan participada. Bueno, una vez que se ha tomado una decisión de creación de un corredor fluvial, o sea, de planificación del territorio y de implementación, ¿verdad? De lo que se ha planificado, ¿verdad? Hay que hacer varios pasos de evaluación, ¿verdad? A lo largo de la implementación y de la realización. Bueno, esta matriz, digamos, no se la voy a explicar en máximo detalle, simplemente decir que es súper importante también garantizar la coherencia de todo el proceso, ¿ya? ¿Qué significa eso? La coherencia de todo el proceso significa, en palabras sencillas, que hay que evitar que el diagnóstico diga algo y nosotros tomamos otra decisión y no resolvemos los verdaderos problemas identificados en el diagnóstico, ¿ya? Esto a veces ocurre, ¿ya? No es nada de nuevo, ¿ya? Se tiene un diagnóstico, pero se decide hacer otra cosa, que no resuelve los problemas a la raíz de disminución, ¿verdad?, de los servicios ecosistémicos que el corredor fluvial entrega. Bueno, aquí hay esta espiral también. ¿Qué significa esta espiral? Esta espiral significa que todos esos pasos que he listado son iterativos. A veces hay que regresar a un paso previo, ¿verdad?, para aclarar algunas cosas antes de avanzar. Entonces, lo que surge y lo que vemos al tiro es que necesitamos, siempre con esta primera persona plural, dos cosas, en verdad, humildad y paciencia, ¿ya? Los procesos de planificación no pueden ocurrir en los mismos tiempos, ¿ya? Y en los mismos modos de cuando, digamos, de una situación donde no había mucha participación. Porque evidentemente, digamos, una solución decidida, digamos, de alguna forma verticísticamente, es algo que se puede hacer mucho más rápido que un proceso participativo. Pero justo por eso hay que saberlo y hay que resguardar este tiempo necesario para la planificación participada del entorno. Muy bien, aquí otra laminita. Esta laminita no es necesario que vamos en los detalles, simplemente explicar que se puede evaluar si estamos bien en camino o no. Esto es un método de evaluación, ¿verdad?, que considera varios aspectos, ¿verdad? Considera, por ejemplo, los costos que necesitamos obviamente considerar cuando se cambia el territorio, los disturbios, ¿ya?, que se generan, los riesgos que quizás se minimizan, el valor natural del territorio que se aumenta a través de nuestra intervención y las externalidades de nuestra intervención. Hago un ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes hacen un proyecto en un cierto tramo de un río, evidentemente van a afectar lo que pasa
aguas abajo de este tramo y también en algunos casos aguas arriba de este tramo, ¿ya? Si, por ejemplo, construyen una represa, hacen ambas cosas, influencian, cambian el entorno, aguas abajo de la represa, ¿ya? Pero también aguas arriba, porque obviamente rellenan un espacio de agua. Pero aguas abajo, por ejemplo, reducen en muchos casos el flujo de sedimentos que naturalmente proveía el río. Entonces, estos son efectos afuera de la zona donde ustedes están planificando la intervención. Entonces, hacer un proyecto en un corredor fluvial necesita una escala espacial amplia para poder incluir el estudio de todos los efectos que produce la alteración, ¿verdad? Del estado actual del corredor fluvial. Muy bien. Bueno, le hablo un poco de una parte donde soy quizás un poco más experto debido a décadas de experiencia y es la mitigación del riesgo de inundación, ¿ya? ¿Qué es la mitigación del riesgo de inundación? Bueno, primero tenemos de nuevo que clarificar algunos conceptos, ¿ya? Hay los conceptos, el concepto de la amenaza, ¿ya? Que depende de la inundación misma, ¿verdad? Hay la otra cuña que es la ocupación del territorio y el solape, ¿verdad? De estas dos cuñas, ¿verdad? Me da el espacio expuesto a la inundación. Sin embargo, este espacio expuesto a la inundación no necesariamente es todo vulnerable, ¿verdad? La vulnerabilidad es un subconjunto que está incluido, ¿verdad? En el rombo del espacio expuesto. Entonces, es un rombo más pequeño, ¿verdad? Incluido en el espacio expuesto. Y la planificación, como nosotros construimos en el territorio, obviamente influencia ya sea el rombo gris, todo lo que está expuesto a la inundación, pero también la susceptibilidad al daño, la vulnerabilidad de lo que está expuesto, ¿ya? Entonces, ahí podemos reducir el riesgo de varias formas. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta es la manera mejor para reducir el riesgo. Bueno, es la planificación territorial. Y en particular, si se alcanza a desacoplar la cuña, ¿verdad?, de la amenaza con la cuña de la ocupación del territorio, ¿ya? Eso es perfecto porque no tenemos que trabajar en la susceptibilidad al daño de los elementos expuestos, porque prácticamente ya con la planificación territorial hemos evitado construir en aquellas zonas que son expuestas. Pero evidentemente esto no es siempre posible, sobre todo en aquellas zonas urbanizadas que ya existen desde siglos, ¿verdad? Si ya están expuestas, tenemos que hacer otra cosa, quizás reducir la vulnerabilidad, ¿ya? Pero bueno, también aquí es importante el conocimiento. ¿Qué es lo que ven en esta lámina? Es un mapa del peligro, ¿ya? Donde con los distintos colores, ¿verdad? Se califica el peligro, ¿ya? Debido a la inundación. Entonces, hay un peligro muy, muy alto en las zonas rojas, un peligro alto pero no tan extremo en las zonas azules, un peligro bajo en las zonas amarillas y un peligro residual en las zonas grises, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver que hay una ciudad, ¿verdad? Y tener estos mapas de la amenaza, evidentemente ayudan porque nos dicen dónde hay que hacer algo para reducir el riesgo, ¿ya? Obviamente hay que hacer algo antes que todo en las zonas, ¿verdad? Donde el peligro es muy alto o alto. Entonces, en las zonas rojas y en las zonas azules, ¿ya? Hay una inversión en obras de protección, ¿verdad? Es mucho mejor que hacer una obra que no tiene nada que ver con estas zonas, porque sería inútil, ¿verdad? Entonces, estas mapas del peligro son súper importantes. Pero hay otra cosa más. Un mapa no es suficiente. Un mapa es importante porque si ponen un mapa sobre una mesa, ¿verdad? Los decisores tienen que tomar en cuenta esta información. Ven que la ciudad tiene un problema, ¿verdad? Por inundación. Pero después se necesita también un instrumento legal que
de alguna forma ayude en evitar nuevas construcciones en las zonas expuestas. ¿Cuál es este instrumento? Bueno, hay varios, pero antes que todo, ¿verdad? Es, digamos, el instrumento comunal, ¿verdad? El plano regulador, ¿verdad? El plano regulador. Y el plano regulador muchas veces no está al día o no está aprobado o está en espera de ser aprobado en algún momento. Pero aquí es la ciudadanía misma que tiene que pedir que este plano regulador sea aprobado y esté al día, ¿ya? Porque es una manera de hacer ciudadanía activa. Si esperamos que el plano regulador venga aprobado por mecanismos tradicionales, puede ser que en los próximos 10 años todavía no tengamos el plano regulador aprobado. ¿Mm? Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, profesor, pero quería comentarle que son las 6:53. Ah, Si podemos ir cerrando la idea para poder darle un espacio a las cla preguntas que han ido surgiendo, lo claro, agradezco. claro. Me motivé demasiado, disculpe. Bueno, Muy sí, bueno hasta ahora. claro que podemos cerrar en cualquier momento. Ya, de hecho, fundamentalmente ya he pasado los conceptos que más quise pasar. Una última lámina, quizás más para los ingenieros, ¿verdad? ¿Y cómo Perfecto. pueden los ingenieros reducir los riesgos? Porque justamente en la organización vi que hay ingenieros sin frontera, ¿ya? Entonces, estos son los principios de separación. Los principios de separación, hay principios de separación en el espacio, en el tiempo, por modificación de estado y en el interior del sistema. Estos son conceptos útiles y quizás en otra circunstancia podemos ahondar más en estos, que son útiles para construir de una forma tal de mitigar el riesgo, ¿ya? Y con esto quizás termino simplemente dejándoles un'ultima lámina, ¿verdad?, de cambios positivos que se han podido hacer en un río en Europa. El río es la Drava, que pasa por 5 países, 5 estados: Italia, Austria, Eslovenia, Croacia y Hungría, ¿verdad? Y poner de acuerdo sobre una visión acerca de cómo debiese ser este río las autoridades, ¿ya? No estuvo tan fácil, pero sí se ha podido hacer, ¿ya? Sí se ha podido hacer en ciertas medidas. Entonces, la última recomendación es que la ciudadanía activa puede lograr resultados importantes para el bien común. Y con eso cierro mi presentación y me disculpo por haberme, digamos, explayado demasiado. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la presentación. Muy, muy buena. Yo lo interrumpí, lo siento, pero quería darle espacio también a las preguntas que han ido surgiendo. Tenemos dos preguntas bien interesantes y si alcanzamos podemos hacer alguna más. Quería comenzar con la primera de Gustavo. Gustavo nos pregunta, ¿qué factores influyen en la frecuencia y la magnitud de los periodos de crecida, por ejemplo? Bueno, bueno, en la magnitud, o sea, la frecuencia, evidentemente hay que estudiar el gatillante fundamental, que es la precipitación, ¿verdad? Entonces, el gatillante fundamental se puede estudiar, ¿verdad? Recolectando datos hidrométricos, ¿verdad? Y hacer un análisis de los eventos extremos. Entonces, podemos asociar, ¿verdad?, una profundidad de lluvia de determinada duración a un tiempo de recurrencia, ¿ya? Entonces, este es el tiempo de recurrencia del gatillante precipitación. Pero, sin embargo, las inundaciones no son solo agua, son agua, sedimento, material orgánico. Entonces, hay que estudiar a la misma vez cómo se presenta la cuenca, ¿verdad? Si hay muchos deslizamientos en la cuenca, muchas remociones en masa, esto hace más probable que los flujos que se generan no sean solamente agua, sean agua y sedimento. Eso se llaman flujos bifásicos. Entonces, cuando hay una sincronía entre extremo de precipitación y susceptibilidad de la cuenca
a concentrar el sedimento en el cauce fluvial, se generan inundaciones mucho más peligrosas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. Tengo una pregunta más que yo creo que en estos 3 minutos podemos alcanzar a responder. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas se necesitan para modelar un óptimo nivel agregado de idealidad? Perfecto, eso, qué buena esta pregunta. Se necesitan muchas herramientas, pero no necesariamente tenemos que tenerlas todas. La primera herramienta, que es medio y fin, es sentarse alrededor de una mesa y hablar, ¿ya? Y poner sobre la mesa las inquietudes, los sueños, los peligros, ¿verdad? Leer lo que se puede hacer y decir, ¿qué es para nosotros la idealidad? Lo ideal sería que la idealidad coincidiese con el bien común. Entonces, con aquellas características de la cuenca que maximicen, ¿verdad?, las funciones ecosistémicas que garantizan, ¿verdad?, una subsistencia del mismo río bajo condiciones de naturalidad por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, en realidad, más que herramientas técnicas, que sí en un cierto momento hay que preguntarle algo a un experto, se necesita, ¿verdad?, generar el espacio de debate acerca de cómo queremos modificar el entorno en que vivimos y bajo cuáles propósitos, ¿verdad? Esto es lo fundamental. Y a veces es justo eso que no se hace de forma suficientemente profundizada. Totalmente. Bueno, muchas gracias, profesor. Muy buena la charla, muy buenos los contenidos, qué bueno los conceptos de bien común, muy bueno la planificación que nos enseñó hoy. Acá Víctor nos escribe, increíble la charla, muy agradecido, así que salió muy buena. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, podríamos seguir conversando mucho más, pero de todos modos invitamos a todas las personas a seguir involucradas en las charlas que se vienen. Antes de cerrar y despedir a todos, quería comentarles que el próximo miércoles 19 vamos a tener a las 18 horas la charla Acceso al agua con perspectiva de género. Ahí les dejé en el chat el enlace para que puedan registrarse y también pueden ver en las redes sociales, estaremos invitando y recordando. Profesor, muchísimas gracias nuevamente por su charla, por todas las enseñanzas que nos dejó hoy. Muchas gracias a todas y todos por haber participado. Gracias Nati y Amanda por acompañarme detrás en el backstage. Les mando un gran abrazo a todos y todas. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias y un placer para mí haber tenido esta posibilidad y estoy disponible, obviamente, a continuar la conversación en los espacios futuros que se generen sin problemas.